Esta charla va a ser un poquito más larga que la que di a la mañana de BRC, por lo que amerita, por los cambios, ¿no? Que tiene que ver con la FCC 22000 y la ISO 22000-2018, que, como vamos a ver ahora, dentro de las normas GFCI es la norma más certificada en Argentina, por lo menos, por lo cual tiene un impacto bastante importante en nuestro país. Vamos a tratar de ver aspectos sobre la norma ISO 22000-2018 y la FCC 22000 actual, que si bien fue un tema que vimos en el seminario pasado, para poder encarar lo que serían los cambios de la nueva versión del año que viene, que es la versión 5. El primer cambio que tenemos que entender es que cambió la ISO 22000. La ISO 22000, que es una norma de sistema de gestión de inocuidad que teníamos en vigencia desde el 2005, recién ahora tiene un cambio en el 2018. Y esto tiene un impacto importante porque si bien pensábamos que iba a haber una transición un poco más larga, ya el año que viene, para los que tienen FCC 22000, van a tener que tenerla implementada, por lo cual es importante ya ponernos al día con esta norma. A ver, desde lo principal, el cambio que promovió el cambio de la ISO 22000-2018 tiene que ver con el cambio que tuvieron todas las normas de sistema de gestión bajo ISO, con la estructura de alto nivel en el cual se acomodaron y se normalizaron los requerimientos para todas las normas. ¿Qué quiero decir? La norma ISO 9001 o la norma ISO 14001 de medio ambiente, ¿no? La de calidad o medio ambiente tiene el mismo esquema, con los mismos capítulos, con los mismos requisitos, salvo pequeñas diferencias o aclaraciones dentro de los requisitos. Pero es como que la estructura general ahora es la misma para todos. Obviamente en esta charla de media hora, 25 minutos, no vamos a entrar a ver en detalle cada uno de los requisitos, pero sí les voy a comentar cuáles son los principales cambios que conlleva esta estructura de alto nivel y la nueva ISO 22000. Uno de los primeros cambios es que ahora tenemos capítulos hasta el 10 de requisitos. Antes terminaba en el 8, digamos, con la ISO 22000 anterior, por lo cual eso conllevó a una reestructuración. Dentro de esa reestructuración, en los 4 primeros requisitos, que es la introducción, objeto de campo de aplicación, normativas y términos de definiciones, una de las cosas más relevantes es que se incluyeron un montón de definiciones dentro de la norma. Varias definiciones que antes no estaban, que hacen a aclarar y a mejorar un poco la interpretación de la norma en sí. Dentro de esas definiciones, si bien si tendríamos todo el día, valdría la pena que leamos 20 o 30 de las definiciones que tiene la nueva norma ISO 22000, hay algunas que valen la pena para que ustedes puedan entender a qué conllevan los cambios principales de este cambio. Uno tiene que ver con este, que es muy relevante, que es criterio de acción, que antes no existía. ¿Qué significa criterio de acción? Especificación medible u observable para el seguimiento de un programa de prerequisitos operativos, de un PPRO. Y acá tenemos una pequeña diferencia, ¿no? y grande, que antes nosotros teníamos un requisito para programa de prerequisitos operativos en el 7.5 y uno para planes HACCP en el 7.6, pero básicamente todos tenían el mismo criterio de seguimiento, monitoreo y de definición. La única gran diferencia era que en el de programa de prerequisitos operativos no mencionaba directamente o no estaba la necesidad de un límite crítico. Después el texto era prácticamente lo mismo. Ahora se indica de que el seguimiento, monitoreo, como lo quieran llamar, de un programa de prerequisitos operativos se lleva por lo denominado criterio de acción. ¿Bien? Un criterio de acción se establece para determinar si un PPR o no se mantiene bajo el control y se distingue de lo aceptable a lo no aceptable. Es parecido a lo que uno considera de que un monitoreo de un límite crítico me da lo aceptable de lo no aceptable en un PCC. Lo único que ahora se diferencian específicamente. Que el criterio cumpla o logre con el PPR operativo, que está operando como está provisto, o es inaceptable si no se logra. ¿Está bien? Quédense con esta definición, por lo menos para entender de qué cambió y que después lo vamos a ver cuando veamos el cambio propiamente dicho. La definición de medida de control también está mucho más clara ahora. Acción o actividad que es esencial para prevenir un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos significativo o reducirlo a un nivel aceptable. Lo cual también es importantísimo de entender lo que conlleva el cambio de la definición. Fíjense que empezamos a hablar de un peligro significativo. Claramente, como siempre, por lo general se habló en un HACCP, pero que no necesariamente en las normas, ¿no? Un peligro que, en base a su evaluación, por riesgos, por gravedades, ¿no? Por probabilidades, sea significativo, tiene que tener sí o sí asociada entonces una medida de control. A eso le llamamos ahora específicamente medida de control. Y obviamente,
Si es un peligro significativo, esa medida de control va a estar relacionada con un PCC o con un criterio de acción. ¿Está bien? Porque va a ser la medida con la que yo voy a controlar un peligro significativo mediante un PCC o un PPR operativo. ¿Está bien? Luego, programa de prerequisitos operativos para tener la definición, medida de control o combinación de medidas de control, esto no cambia, aplicadas para prevenir o reducir un peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos. Hasta ahí, conceptualmente, no nos cambia nada de importante. A un nivel aceptable donde el criterio de acción, acá sí entra la definición, ¿me explico? Por eso la diferencia. Ahora cuando hablamos de PPRO, tenemos que hablar de criterio de acción. A un nivel aceptable y donde el criterio de acción y medición u observación permite el control efectivo del proceso o el producto. Ahí para unir la diferencia ahora. Entonces, cuando hablamos de programa de prerequisitos operativos, la medida de monitoreo va a ser un criterio de acción. ¿Está bien? Y el monitoreo, lo que va a controlar el programa en sí, prerequisito operativo, va a ser una medida de control de un peligro significativo. Espero que para los que no estén muy familiarizados, tal vez es un trabalenguas, pero sería el concepto claro. Se define riesgo. ¿Y se define riesgo por qué? No por el HACCP en sí, sino porque riesgo va a ser un requerimiento específico, en el capítulo 6, incluido en esta nueva versión de la ISO 22000, como también fue agregado en la ISO 9001, con respecto a la gestión del riesgo. Peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos, como les dije, ahora es una definición específica. Peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos identificado mediante la evaluación de peligros, el cual debe ser controlado por una medida de control. Y con esto mostrarles cómo cierra un poco el tema, por lo menos desde el punto de vista conceptual y de definición. Entonces, un peligro que por medio del HACCP me da significativo, debería ser controlado por una medida de control, las cuales van a ser un PCC o un PPR operativo que va a ser monitoreado por un criterio de acción. Ese es un poco para mostrarle algunas de las definiciones principales que conllevan cambio en esta norma. Ya como les digo, podríamos estar 2 horas hablando solo de las nuevas definiciones. Desde el punto de vista de requisitos, volviendo ahora sí a la norma, 2 de los requisitos que no estaban para nada en la versión anterior del 2005, los encontramos en el capítulo 4. Uno es comprensión de la organización y su contexto. ¿Cuál es el fin en sí, ¿no? Este es el requisito formal. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito, que pueden afectar con el logro de los resultados previstos en un sistema de gestión de inocuidad, ¿no? Debe identificar, revisar y actualizar dicha información. ¿A qué le llamamos entorno? Fíjense que hablamos, ¿no? Cuestiones internas y externas que me puedan afectar al sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Y ese entorno interno y externo podría ser aspectos legales, aspectos tecnológicos, competitivos, de mercado, culturales, sociales, económicos, seguridad cibernética, fraude, food defense o defensa alimentaria y contaminación intencional. Bueno, más o menos, en realidad habla de lo mismo. ¿Qué quiere decir o cómo se baja esto a la realidad en la mayoría de los casos? Uno tiene que evaluar en qué condición está la empresa, tanto interna como externamente. Una de las herramientas utilizadas por ahora en una gran mayoría es un FODA. ¿Está bien? En donde uno puede identificar, bueno, desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo está mi empresa? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades tengo? Sobre todo que pueden de alguna forma vincularse con algún aspecto de inocuidad. Si yo tengo maquinaria vieja que tiene un diseño que no es el adecuado, donde tengo sectores de difícil limpieza y donde voy a poder tener problemas de contaminación ambiental o donde tengo difícil acceso a la limpieza, etcétera, bueno, tengo que poder identificar eso para ver cómo puede repercutir o no en mi sistema de gestión. Ahora, no solo negativamente, también puede ser una fortaleza. Cuando yo voy a analizar mi contexto, puedo decir, no, mirá, mi empresa, por lo menos particularmente, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de infraestructura, tiene una fortaleza porque la verdad que tenemos unas paredes en condiciones, techo en condiciones, paredes con zócalos sanitarios, todo con las mejores condiciones posibles. Y así con todo. Eso podría ser interno, como externo podría ser legal. Todos tuvimos hace un año y pico un cambio externo legal que nos pegó y estábamos charlando recién en el receso y que todavía sigue pegando, que tiene que ver con respecto a la rotulación de alérgenos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos puede repercutir en muchos aspectos el cumplimiento o no desde el punto de vista legal? ¿Qué pasó con alérgenos? Teníamos que rotular los alérgenos que podíamos tener según la ley o los que realmente tuviéramos. Los proveedores que empezaron a hacer, no empezaron a poner alérgenos que antes no existían. O nos empezamos a encontrar con que hay alérgenos que antes no nos rotulaban.
Hay que identificarlos, nos avisan después, hay que cambiar rótulos, hay que tener un proceso para cambiar bobinas, leyendas, aprobaciones, etcétera. Y bueno, necesito tenerlo identificado para asegurarme que, en el caso que sea necesario, tengan los recursos, los procesos, la gestión y los responsables definidos para que eso sea controlado y no esté incumpliendo legalmente con un producto en el mercado que no cubra, por ejemplo, los alérgenos que puede tener. Culturales, acá se puede mezclar también con la parte de cultura interna que vimos por BRC hace un rato. Y bueno, ¿cómo estamos internamente? ¿Dónde está mi planta? ¿Qué tipo de mercado laboral tengo? ¿En qué tengo que hacer hincapié? ¿En qué soy fuerte? ¿En qué soy débil? Desde el punto de vista de recursos humanos, puedo tener la planta en un lugar donde puedo tener poco acceso a profesionales de determinada índole y eso me hace que tenga debilidades dentro de la empresa y tenga que generar algo para tratar de minimizar el riesgo, llegado el caso de eso. ¿Cómo está mi empresa en la situación económica? ¿Cómo está el país con respecto a mi producto de situación económica? Con respecto a flexibilidades o no para exportar productos si quiero exportar, a que me ingresen productos competitivos. Y obviamente fraude o defensa, ¿no? ¿Qué tan vulnerable soy con respecto a mis materias primas? Tengo un buen control sobre mis materias primas, es una fortaleza, le hago auditorías, están todas certificadas, no están certificadas la mayoría no las puedo ir a visitar, económicamente no puedo, o por lo que fuere. Eso es un poco lo que implica, y está, fíjense que en el primer requisito de todo de la norma, lo cual tiene sentido, es primero conocer en qué situación está, en todo lo que pueda mi organización, para a partir de ahí seguir trabajando en gestión. Y una de las cosas que complementan esto tiene que ver con el segundo nuevo requisito, que es el 4.2, justamente, de la ISO 22000 nueva 2018, que está en todas las normas de gestión, que tiene que ver con la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Qué son partes interesadas? Todo aquel que de alguna manera puede afectar a mi sistema de gestión de inocuidad. ¿Cuáles podrían ser partes interesadas? Obviamente los empleados, ¿está bien? Pero no solamente eso, podría ser una parte interesada del sindicato, que no es lo mismo específicamente que los empleados, porque las expectativas y necesidades pueden ser diferentes. También pueden ser mis vecinos, porque si yo estoy generando olores o ruidos o lo que fuera, me pueden clausurar o me pueden hacer algún problema, o por lo menos me pueden parar la planta o lo que fuere. Pueden ser los clientes, obviamente, pero también pueden ser los proveedores. Pueden ser también los organismos gubernamentales. Hasta puede ser un banco. Es un ejemplo que me pareció claro de la primera vez que vi con la 9001 este requisito, porque realmente si ustedes identificaron que una de las debilidades es el aspecto tecnológico, bueno, en este país ahora estamos complicados, pero una de las posibilidades es que ustedes necesiten crédito para poder mejorar esa situación. Ahora, si ustedes no pueden cumplir con los requerimientos de un banco, no van a poder conseguir un crédito. ¿Me explico? Entonces todo hacia el todo para este tipo de requisitos, por lo cual a mí me parece que es un cambio, la verdad que bastante positivo, sobre todo en 9001. Para 22000 cuesta a veces un poco darle a todos estos aspectos el matiz desde el punto de vista de inocuidad, pero de alguna manera todo está vinculado. La parte ambiental, la parte de seguridad, la parte de calidad y la parte de inocuidad, de alguna manera está todo vinculado. Pero bueno, la idea es que ustedes identifiquen todas esas partes interesadas, cuáles realmente pueden poner en compromiso el cumplimiento de los objetivos, que es en este caso lograr alimentos inocuos, e identificar qué es lo que espera esa parte o qué requiere esa parte. En algunos momentos, con los clientes puede llegar a ser, en algunos aspectos, relativamente fácil porque tengo una especificación y tengo algunas cosas que tengo que cumplir. Pero con otras partes interesadas no es tan lineal o tan simple identificar qué es lo que espera o lo que necesita, qué es lo que quiere el empleado. Si mi empleado está insatisfecho, los aspectos de cultura van a ser más difíciles. Y si mi empleado está insatisfecho, las posibilidades de sabotaje también aumentan. Y así, etcétera, ¿no? Si yo tengo proveedores de servicios que no comenté, ¿no? Pero obviamente una parte interesada son todos mis proveedores de servicios. Llámese plagas, limpieza, comedor, seguridad, ¿no? Cuando tenemos empresas contratadas de seguridad, eso es requerimiento directo en los requisitos de Food Defense de cualquiera, de esta norma en particular también. Bueno, ¿qué es lo que esperan? Si yo tengo un proveedor de servicio insatisfecho, en algunos aspectos, obviamente no voy a poder satisfacer a todas las partes interesadas y en todo lo que quieran, pero con aspectos mínimos que considero que son tan importantes que pueden poner en compromiso mi sistema, tengo que tratar de ver si eso lo puedo manejar. Y hasta puede ser una cuestión relativamente básica como es pagarle en tiempo y forma para que esa persona realice el servicio de la manera que es necesaria, porque tal vez si tiene problemas financieros mi proveedor,
tal vez haga prácticas que no sean las adecuadas y pueda comprometer mi inocuidad. No sé si me llego a explicar. Pero bueno, acá tienen en la presentación el requisito que después van a poder descargar de la página. Y como les decía, algunos ejemplos, ¿no? Clientes, los mismos dueños pasan a ser parte interesada, ¿no? Porque obviamente si no cubrimos en lo mínimo los requerimientos que piden los dueños, propietarios, accionistas, casa matriz o como la llamen, puede ponerse en compromiso el cumplimiento de todos los recursos y los aspectos que tengo que cubrir para asegurar la inocuidad. El otro requisito, dentro de otros pequeños matices, ¿no? Pero el otro requisito grande, importante, que creo que vale la pena mencionar para que les quede por lo menos como inquietud a la hora de entender el cambio de la ISO 22018, tiene que ver con las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esto es igual también en la 9001 y en 14001. Pero acá hay que entender algo, más allá de lo que lean, que es el requisito formalmente, es que ustedes tienen que, sí o sí tener en cuenta 4.1 y 4.2. ¿Qué quiere decir esto? Contexto y parte interesada, está relacionado con lo que le di recién, más otros aspectos, tienen que tenerlo en cuenta para evaluar riesgos, para ver si pueden ser tolerables o no, a la hora de gestionar para asegurar la inocuidad de los productos. Esto, lo único que quiero que les quede, aunque sea claro de esta charla cortita, es que no tiene nada que ver con el HACCP. Entonces no se empiecen a mezclar este riesgo con el riesgo que nosotros entendemos como probabilidad y gravedad de un peligro en una etapa del proceso, o en una materia prima, o como lo consideren. Este es riesgo hacia el sistema de gestión de inocuidad. No estamos hablando acá del peligro, no estamos hablando de la listeria, de la salmonela, de la soja donde no deba estar, o de un tornillo o un pedazo de virome, de lapicera, como les decía, que tiene el requerimiento BRC. Acá lo que estamos hablando es qué puede poner en compromiso o qué puedo aprovechar, porque no es solo negativo, y eso lo recalca claramente la norma, y el que lo tenga que implementar no se olvide que hay que tener efectos, o sea, aumentar efectos deseables, esta parte de acá, o prevenir y reducir efectos no deseados. O sea, la norma, si hay una oportunidad que sale por medio del contexto, yo la tengo que poder aprovechar si vale la pena y tengo que gestionar para poder aprovecharla, que puede ser incorporaciones de algo, o exportaciones o aspectos relacionados. Ahora, básicamente en esto, que obviamente tampoco me puedo explayar demasiado, tiene que ver con que ustedes digan, bueno, a ver, yo tengo esta condición de debilidad de infraestructura, o tengo esta debilidad en tecnología. Tecnología puede ser informática también, un sistema de gestión de documentos o de auditoría. Tengo tales debilidades, no tengo competencias de determinado personal en mi planta para auditoría interna, para alguna tarea específica que requiera algún conocimiento particular. Económico, que puede ser que no pueda conseguir créditos, entonces no puedo mejorar esto. Todos esos riesgos yo puedo evaluarlos de alguna manera, de alguna metodología de evaluación de riesgos. Ya lo vimos hace 3 seminarios, creo, hay una presentación de Mauricio Herrera que pueden ver algunos aspectos, pero uno evalúa riesgos y decir, bueno, este lo puedo tolerar, este no. Porque obviamente no vamos a poder tratar todo esto que les estoy hablando, ¿no? Sería ideal poder tener todas las partes interesadas contentas, mejorar todos los aspectos de mi contexto que pueda, etcétera. No, pero es evaluar los riesgos y en base a esa evaluación, que puede ser probabilidad, puede ser impacto, puede ser método de detección o la metodología que ustedes utilicen, hay estándares y hay muchas metodologías para eso, definir claramente cuál quiero gestionar o cuál quiero reducir o cuál quiero eliminar. Por ejemplo, puede ser hasta eliminar un proveedor que me genera un riesgo innecesario desde el punto de vista de fraude o desde el punto de vista de otra cosa. Y bueno, elimino directamente a ese proveedor y elimino el riesgo. ¿Se entiende? Pero así es un caso muy puntual. Puede haber otros aspectos que ya implican cosas mucho más complejas y completas. Pero básicamente implica eso. Aspectos que puedan tener impacto en el sistema de gestión. El no cumplimiento de mi programa de auditoría. El no cumplimiento de mis inspecciones sanitarias. El poco tratamiento a mis inspecciones sanitarias, ¿no? O al tratamiento de acciones correctivas, no sobre un peligro particular. Espero que más o menos se entienda conceptualmente. Y el último que les nombro, que tiene que ver un poco también con todo esto, con cultura, y que es también evaluado, es con toma de conciencia. Este requisito textualmente así tampoco estaba. Teníamos capacitación, competencias necesarias para desempeñarse y poder cumplir con los objetivos, pero ahora habla de toma de conciencia. Y la toma de conciencia se logra cuando las personas entienden su responsabilidad y cómo sus acciones contribuyen al logro de los objetivos de la organización. Entonces, una persona que limpia debería poder entender realmente y tener conciencia sobre qué conlleva su trabajo y cuál sería la posible
consecuencia de no haber hecho bien ese trabajo. Lo mismo que un operador que monitorea un PCC o un criterio de acción o cualquier otra actividad que pueda tener un impacto en el sistema de gestión. Y esto se va a evaluar. O sea, los auditores van a evaluar si los empleados son conscientes sobre cómo su trabajo colabora o puede perjudicar con el logro de objetivos, que para esta norma obviamente es la inocuidad de los alimentos. Por lo cual va a haber entrevistas al personal y por lo cual el personal va a tener que estar consciente de lo que hacen, que no es lo mismo que tener una vaga idea o haber tenido una capacitación la cual haya aprobado por medio de un examen o algo, sino que conozca el impacto que puede eso tener. Otro nuevo requisito, solamente para mostrarles que antes teníamos separado prerequisitos operativos y PCC, ahora está todo junto como determinación de límites críticos y criterios de acción. Y para de alguna forma también profundizar y fortalecer esta definición nueva que les comentaba y que quería que ustedes entiendan. Entonces ahora el requisito va a hablar de límites críticos y criterios de acción, y todo lo que tiene que ver con el PCC y el PPR operativo va a estar unido. No son dos requisitos completamente separados. Eso con respecto a los cambios principales que tiene la ISO 22000. Para el que esté implementado ISO 22000 o vaya a implementar ISO 22000, hay un tiempo definido para el cual están obligados a cambiar a la nueva versión. Ahora, que es la mayoría, probablemente. Para los que estén certificados FSC 22000, eso no es así. Ya el año que viene van a ser auditados con el nuevo esquema, la versión 5 de FSC 22000, que ya incluye la ISO 22000-2018. ¿Me expliqué? Con el trabalengua también de numeritos y siglas. O sea, que el que tiene FSC 22000 o está pensando en certificar a partir de enero del año que viene FSC 22000, ya tiene que incluir dentro de los requisitos la nueva ISO 22000. Recuerden, me adelanto un poquito nada más, que cuando hablamos de FSC 22000, esto no cambia, tenemos tres cosas que tener en cuenta desde el punto de vista de requisitos, ¿no? La norma internacional independiente, que en este caso sería la 22000, para el año que viene, acá ya sería la 22000-2018. Los prerequisitos del sector, en el caso de la industria alimenticia, digamos, sería la ISO 22002 parte 1. En el caso de una empresa de envases sería la ISO 22002 parte 4. Y dependiendo del rubro que estén, tendrán otras. Entonces, sí o sí, y por eso metimos esta disertación, que no estaba prevista inicialmente, es sí o sí van a tener que estar cambiando a la ISO 22000-2018, y estos conceptos que yo les estoy dando los van a tener que tener implementados para la auditoría del año que viene. Entonces, la versión actualmente en vigencia es 4.1, que tiene poquito tiempo. La 4.1 tuvo el cambio principal de traernos las no conformidades críticas, que antes no estaban, la auditoría no anunciada, eso no cambia, recuerden, y fraude como cambios fundamental, la gestión de fraude que antes no tenía. Esto les quedará en la presentación, un poco el camino de recorrido, y como les digo, en la versión 5 se publicó en el 2019 con más de 20.000 certificados a nivel mundial en FSC 22000, y para el año que viene ya es obligatoria. Este mapita que ahora está en la página de FSC 22000 es para que ustedes vean que obviamente cualquier empresa certificada en el mundo, ustedes pueden entrar al sitio de la FSC 22000 y ver cualquier empresa certificada en cualquier país, ¿no? Como acá tenemos un ejemplo que es uno de nuestros sponsors en el día de hoy. Y fíjense por qué la relevancia también de esta presentación un poco, 300 certificados o más en Argentina, por ahora sigue siendo la norma más certificada, reconocida por el GFSI en Argentina, doblando por lo menos a la BRC, que sería la segunda, y a IFS, que son las tres normas que se utilizan en Argentina, principalmente reconocidas por el GFSI. Obviamente recuerden, la ISO 22000 sola, ya que les hablé antes de ISO 22000-2018, no es reconocida por el GFSI, y ese es el motivo principal por el cual el esquema FSC 22000 es el que se certifica, y el que lo tiene ahora le cambia. Este es el cambio que ya le comentaba de la versión 4.1. La versión 4.1 era la ISO 22000-2005, la ISO 22002 parte X o el documento técnico que aplique, para alimentos sería una 1, y los requisitos adicionales que estaban en el 4.1. Eso es hasta el día de hoy. ¿Está bien? ¿Qué? Hace un año y pico estamos con esto. Y bueno, en mayo del 2019 se publica la versión 5, que entra en vigencia en el 2020. Por suerte, los cambios que tiene la versión 5 con respecto a la 4.1 se los resumo acá. El cambio es este, que es por eso la presentación comienza con la ISO 22000-2018 y los principales cambios que tiene. El cambio es que ahora la ISO 22000 que se tiene en cuenta es la 2018, ¿no? Viendo acá,
Antes era la 2005, ese es el cambio mayor que tiene. Desde el punto de vista de la norma técnica, de prerequisitos que aplique, por ejemplo, la ISO 22002 parte 1, no hay cambios por ahora. Por lo cual, todo lo que ustedes tenían generado con la versión 4.1 no cambia. Hasta acá tienen que sí o sí aplicar los cambios de la ISO 22000-2018. Y en los requisitos adicionales, que esos siempre se encuentran disponibles y gratis en la página de FCC 22000, hay cambios muy menores. Son cambios menores, no es como el año con la 4.1 que incluyeron fraude, se ampliaron los requerimientos de Food Defense, se ampliaron los requerimientos de alérgenos y se incluyó control ambiental. O sea, los cambios de la versión 4.1 habían sido significativos. ¿Por qué, básicamente? Porque esos cambios fueron para actualizarse a lo que el GFCI requiere. Este cambio principalmente es para adoptar la nueva ISO 22000. Entonces este sería el cambio mayor al que tienen que atender. En la página ya está disponible la versión 5, acá tienen un ejemplo, donde tienen todo en un solo documento ahora, lo cual es más cómodo. Y ya está en español, por lo cual pueden ingresar a descargarlo. Con respecto a las auditorías no anunciadas, que fue lo que hablamos el año pasado y que puede ser la sorpresa que era para muchos, no hay cambios, se mantiene igual, ¿no? Si pensaban que el cambio 5 lo iba a sacar, no. Uno de los dos seguimientos de los 3 años que dura un certificado sigue siendo con auditoría no anunciada. Pueden ser los dos si ustedes eligen los dos seguimientos, pero por lo menos uno obligatoriamente sigue siendo no anunciado, como sigue manteniéndose de que en 1 hora el auditor tiene que estar en la planta. Lo único que les puedo agregar ahora con respecto al año pasado, desde mi experiencia y la experiencia de otros auditores con los que hablé, es que la verdad que por ahora no hay un cambio en esto significativo. Las auditorías no anunciadas que hicimos se transcurrieron normalmente y sin inconvenientes. O sea que el miedo, la incertidumbre que podía conllevar la auditoría no anunciada, por ahora, como dije el año pasado, ¿no? Para las empresas serias y para todo, este cambio, la verdad que viene muy bien. Para lo de calidad, como la mayoría de nosotros, que pretenden que continuamente cumplamos con los aspectos de mantenimiento, del uso de cofia, de lavado de manos, de infraestructura, de limpieza, esto viene bárbaro, porque no saben en qué momento del año nos caen. Pasa una vez cada 3 años más o menos, pero por lo menos es un avance. Y desde el punto de vista de requisitos adicionales, no les voy a leer, los van a tener acá en la presentación, están disponibles gratis en la guía, en el documento de FCC 22000, pero lo que les resumo es, se anula un requisito que no aplicaba a la industria de alimentos particularmente, que era la gestión de recursos naturales, era para otro tipo de industria de alimentos en la parte de animal. Se agrega un requisito nuevo de transporte y entrega, que eso aplica al sector de la cadena agroalimentaria de transporte, o sea que no cambia en sí a una empresa productora de alimentos que tiene certificada la FCC 22000. Y después hay cambios menores. Acá les dejamos en la presentación un pequeño comentario. Por ejemplo, en gestión de servicios, acá es quizá uno de los que tienen un poquito más, se suprimió la referencia a los servicios, porque eso sí se incluye un poco más en la versión de la ISO 22000-2018. Se mantiene lo de que los laboratorios tienen que estar acreditados o demostrar competencia en el caso de hacer un control crítico. Con respecto a alérgenos, tampoco se hace mención a una cláusula de ISO 22000, pero se nombra ahora, no, perdón, estoy en etiquetado de producto. En etiquetado de producto se nombra expresamente alérgenos, o sea, esto es el único cambio, que ahí se incluye alérgeno, lo cual no nos cambia ni a los que tienen FCC 22000 ni a los auditores absolutamente nada. En Food Defense y en fraude, lo único que se hace es, se quitó la mención al control de las evaluaciones de amenazas y de vulnerabilidad, depende de dónde aplique. Después básicamente es el mismo. Uso del logotipo no lleva cambios. Alérgenos, el único cambio que lleva es que ahora se incorporaron otras categorías. Antes de todas las categorías de la cadena agroalimentaria, había 3 que estaban sujetas al requisito de gestión de alérgenos y ahora se adicionó a otras más, que cuáles son las pueden ver en la tabla de la página de FCC 22000, pero para la industria de alimentos, para cualquier categoría productora de alimentos, esto no cambia, porque ya aplicaba. Y, como estuvimos hablando durante prácticamente toda la mañana, vigilancia del medio ambiente, a qué categoría se aplica y, basado en riesgo, el programa de monitoría ambiental, como hablaba Ana María. Estaba el requisito, pero se le da hincapié. Formulación de productos sigue siendo igual para lo que es producción animal, así que no aplica a la producción de alimentos, y está el nuevo requisito de transporte y entrega que dice que
la organización se asegurará, bueno, acá está en inglés igual, pero la organización se asegurará de que el producto sea transportado y entregado en condiciones que minimicen la posibilidad de contaminación. No nos va a cambiar mucho. Para finalizar, entonces, para los que tengan implementado o vayan a implementar FCC 22000, tienen que saber de qué. Tienen que formar al personal, no importa cómo, interna, externamente, leyendo, pero tienen que formar al personal en la nueva versión, en la versión 5, realizar la adecuación a la versión 5, sobre todo en lo que tiene que ver con la ISO 22000, que sería el cambio principal. O sea, tienen que conocer bien esos requisitos y aplicarlos. No se olviden, por favor, que en las revisiones por la dirección que apliquen, empiecen a revisar los aspectos que incluye la nueva versión de la ISO 22000. O sea, contexto, parte interesada y riesgo está directamente relacionado con la dirección y tiene que estar evaluado. Obviamente tiene que estar continuamente actualizado, pero en la revisión por la dirección tiene que tenerlo. Y no se olviden de, dependiendo en qué momento del año que viene les toca la auditoría, tratar de realizar, igual les recomiendo que lo hagan aunque les toque el 5 de enero, realizar auditorías internas en base a la versión 5, si no, el auditor o ustedes no van a poder demostrar que verificaron las condiciones con respecto a los cambios de la nueva norma. Algo que no estaba acá, que ahora hago memoria que podría ser importante que tengan en cuenta, que quizá antes mucho no se pedía o no se tomaba en cuenta, hay un requisito que era respuesta ante emergencia, ¿no? De cómo la empresa actúa o va a actuar ante posibles emergencias, inundación, accidente de un empleado, incendio, lo que fuera, una explosión o un sabotaje también. Bueno, va a requerirse ahora de que tengan ensayos o evaluados las medidas definidas para controlar esos aspectos de contingencia o cómo actuar ante una respuesta ante emergencia, que valía la pena comentárselo por lo menos para que no se olviden y tengan, si van a ser auditados por las 5, el año que viene, ensayos sobre eso para no poder estar sujetos a posibles no conformidades en la auditoría. Pero bueno, esto para que tengan una pequeña idea de qué no olvidar con el cambio de la nueva versión. Y sigue manteniéndose el programa de integridad de FCC 22000. Lo único que les puedo sumar, que cada vez hay más y que ahora hay documentos y hay formalizaciones, así como tienen IFS y tienen BRC, exámenes cada vez más continuos y hay exámenes formales ahora los auditores de FCC 22000, con lo cual el nivel de los auditores se sigue calibrando y se sigue mejorando y eso obviamente se conlleva a la auditoría que reciben ustedes en las plantas. Y bueno, lo importante para terminar es que a partir del 1 de enero empieza a regir entonces la versión 5 de la FCC 22000. ¿Está bien? Muchas gracias.